Buen día muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a explicarles acerca de los CSS Selectors. Voy a explicarles, bueno, qué son, para qué sirven. También les voy a hacer un ejemplo en esta página. Les voy a mostrar un ejemplo en la página de Mercado Libre. ¿Por qué Mercado Libre? Porque pues, es una página mucho más complicada con muchos elementos HTML. Y también les voy a mostrar algo a nivel de código. Bueno, entonces empecemos. Y bueno, para empezar necesitamos saber qué son los CSS Selectors y básicamente son patrones que se utilizan para seleccionar elementos HTML. Nos sirve para hacer búsquedas. Y bueno, para que esto sea un poco más fácil de entender, les voy a explicar algo de desarrollo frontend, algo muy básico, pero es para que se entienda el porqué. Entonces, imaginémonos que tenemos una etiqueta HTML que se llama button y esta etiqueta button tiene un atributo que se llama clase, que se llama botón. Este HTML está llamando un estilo CSS que está en otro archivo. Entonces aquí tenemos un archivo que se llama botón. ¿Cómo sabemos que es una clase? Porque en CSS lo que empieza por punto es que significa que es una clase. Cuando es un ID es numeral. Bien, entonces aquí el mismo ejemplo. Tenemos una etiqueta div que tiene un atributo que se llama ID y que está haciendo referencia a este anunciado CS, a este código CSS, y esa es la forma en que se les da estilos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para poder darle estilo a una etiqueta HTML, se necesita buscar esa etiqueta, y eso se busca a través de el CSS, y eso es lo que le da su estilo. Bien, entonces ahora quiero que sepan que nosotros podemos realizar búsquedas de muchas formas. Por ejemplo, nosotros acá podemos, con esta sintaxis en Chrome, bueno, borremos aquí, lo hacemos paso a paso. Entonces, estamos en una página en Chrome, clic derecho, inspeccionar elemento, bien, y aquí en la consola escribimos símbolo de dólar, abrimos y cerramos paréntesis y comillas. Y aquí yo puedo ponerme a buscar etiquetas HTML. Por ejemplo, si yo busco un H1, no hay. Busco un H2, existe. ¿Dónde está ese H2? Pues yo expando esta flechita de acá y voy a encontrar que el H2 es el título. También puedo buscar por todos los etiquetas HTML que existen, lo puedo buscar, que es por un input. Bien, y en estos momentos me dice que el input hay dos inputs, que es el username y el password. Ya estamos encontrando esos elementos, ¿correcto? Pero también puedo buscar por atributos de una etiqueta. Entonces, en este caso, yo busqué por una etiqueta, por un atributo ID que sea igual a username. Para hacer esta búsqueda es muy sencillo, simplemente dentro de las comillas abrimos y cerramos corchetes cuadrados, decimos el atributo que queremos buscar y que tenga ese valor. Bien, entonces el atributo ID que se llame username y aquí nos trajo el username. Pero también con CSS Selector, pues como les mostré anteriormente, nosotros podemos hacer referencias a IDs a través del numeral. Entonces yo aquí le puedo decir numeral username y me va a buscar el elemento. Bien, simplemente despliego esto y aquí donde dice username me va a alumbrar el campo input de la izquierda, como pueden ver. Bien, lo mismo, así como hicimos acá para buscar el ID, podemos buscar cualquier atributo. Digamos, si yo quiero buscar un atributo que se llame name, que sea igual a username, me lo va a buscar. Y dicen, Joan, ¿esto por qué? Pues si se dan cuenta, este input tiene el name, username, pero el ID también se llama username. Por eso me funcionó. Busquemos un atributo al azar, digamos la clase subheader. Entonces, para hacerlo con la clase, simplemente podemos poner class acá, class, y vamos a decirle subheader. Y me funcionó, ¿cierto? Pero también hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, yo lo que puedo hacer en este caso es poner un punto para decir que es una clase y encuentro el elemento. Entonces, ya vamos viendo varias formas de interactuar con la información. Entonces, ya les enseñé que cualquier etiqueta por atributos. También hay algo muy importante, es que usted puede buscar esto como jerárquicamente, como que empiece de arriba hacia abajo. Entonces, digamos, yo busco este div. Cuando yo busco div, me dicen, pues que acá hay un div, acá hay otro div, acá hay otro div, bien. Pero ¿qué pasa si yo le digo div mayor que div? Entonces, aquí lo que me va a decir es, búsqueme un div, un div que a su vez tenga un hijo de div. Vamos a ver esto qué significa. Cuando yo me paro aquí en este div, vemos que ese es el div que me identificó, pero es porque es hijo de este div de acá.
vamos a buscar el siguiente resultado, es lo mismo, este div es hijo de este div, y así yo lo puedo hacer extendiéndome las veces que quiera. Entonces, si le digo esto y le digo div, estoy buscando un div dentro de un div dentro de un div. ¿Qué condición del HTML cumple esa función? Y la vamos a ver. Bien, entonces me dice que hay dos. Veamos este resultado. Entonces, si vemos, este div es hijo de este div, que a su vez es hijo de este div. Entonces, ustedes ya pueden empezar a buscar jerárquicamente eh, elementos HTML. Yo no soy gran fan de esta búsqueda, porque si en algún momento cambian la estructura HTML, me va a afectar el locator, y ahí es cuando empiezan a haber fallas de automatización, etc. Yo trato de hacer las búsquedas directamente hacia el CSS. Bien, pero es importante que sepan que existan. También, por ejemplo, yo puedo hacer búsquedas, o sea, que se cumplan como unas condiciones. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí div, bueno, lo que estamos haciendo, div, o sea, lo que teníamos, le digo coma, y le voy a decir user, vamos a abrir y cerrar los corchetes cuadrados, vamos a buscar el ID, le digamos ID es igual a user, vamos a hacer lo mismo que sea igual a user. ¿Qué quise hacer eso? Aquí lo que quise hacer es que búsquenme ya sea lo que hay acá y lo que hay acá, es como varias búsquedas anidadas. ¿Y por qué yo quiero hacer esto? Se preguntarán, ¿sí? Porque en algunas ocasiones, por ejemplo, no sé, en formularios tenemos el botón que es siempre continuar, continuar, continuar. Y depende si en algunas ocasiones en una página tiene un ID y en otra página tiene otro ID o tiene otro selector. Para yo no tener que estar definiendo varias veces el mismo objeto, pues le digo, oiga, este botón puede aparecer ya sea de esta forma o de esta forma. Bien, yo lo uso de esa manera. Obviamente, ya les mostré que los usos son muy grandes, pero esa es la forma en la que yo lo utilizo. Bien, entonces, aparte de eso, tenemos esta página de acá que se llama CS Selector Reference, que nos dice, bueno, un sinfín de opciones que podemos hacer. Por ejemplo, así fue como buscamos por el atributo. Podemos buscar cuando son href y exactamente una página que empiece por https. Podemos buscar, por ejemplo, si tenemos una lista, si queremos el primer o segundo hijo, vamos a hacer eso. Bueno, muchachos, para explicar esta parte del ejercicio, necesito que me presten mucha atención porque hasta para mí es difícil de explicarlo. Bien, entonces, vamos a buscar los inputs, ¿cierto? Como siempre los hemos buscado y vemos que tenemos dos. Bien, estos dos. Entonces, este se encuentra acá y el otro se encuentra acá abajo. Y como vimos acá, yo puedo decirle acá que busque por el primer hijo, ¿no? Entonces yo voy a copiar esto hasta acá. En ese caso de la página web, PEP, es la etiqueta que ellos están buscando, nosotros estamos buscando un input. Entonces vamos a decirle esto y decir, ok, queremos ser el primer hijo, pues es como si nos fuera a dar el primer resultado, como si nos fuera a dar este. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esto? Desaparece, no hay ningún objeto, no hay ningún primer hijo. Y esto es porque nosotros debemos entender la jerarquía de cómo se busca esto. Cuando nosotros tenemos el ejemplo input acá, estos dos inputs están en dos bloques separados. ¿Se dan cuenta? Dos bloques separados. Para que esto funcionara, digamos que tendrían que haber dos inputs acá en este mismo objeto para que se puedan relacionar entre ellos. Esto aquí está separado. Por eso cuando le digo el primer hijo, él no sabe cuál encontrar porque él necesita una estructura. Caso contrario sería si hiciéramos esto. Por ejemplo, en el ejemplo que tengo acá, busqué este form de acá, mírenlo acá, este formulario, y este form tiene unos divs. Estamos en el form y quiero buscar los divs. Bien, cuando yo le digo divs, él me dice, ok, tengo 4. Bien, tengo este de acá que estaba dentro de otro div, tengo este de acá y este div que estaba dentro de otro div. Entonces, tenemos muchos divs que aunque si usted creyera que le dijera div dos puntos first child, le encontraría la primera y no le voy a encontrar la primera porque las estructuras son diferentes. Aquí tenemos divs dentro de otros divs que a su vez son el primer hijo de este div. Entonces digamos que las respuestas no son muy válidas. Cuando tenemos ese objeto form y yo le digo div de esta manera, me va a buscar todos los divs que estén dentro de este form, todos. Pero si yo hago el mayor que, me va a decir solo los dos
primeros hijos. Entonces va a encontrar este o este. Al tener estos dos resultados, bien, ya le podemos decir, oiga, como yo solamente tenemos dos resultados que están jerárquicamente ubicados, ya el CS Selector no va a buscar dentro y si dentro del div hay otro hijo y si es el primer hijo del primer div. No, aquí ya le estamos diciendo que estamos sobre los primeros dos div, no nos importa los div de abajo. Y una vez que estamos jerárquicamente sobre una posición correcta, le vamos a decir dos puntos, first child. Y ahora sí me encontró el primer div, que si damos clic acá, es este de acá. Bueno muchachos, una vez aquí en el código simplemente creé un método que se llama findElementByCSS. A diferencia de los demás métodos que habíamos creado, ya no vamos a buscar esto por tagname o por parseInt, sino por CSSelector, y simplemente vamos a poner este objeto de acá. Este objeto de acá, si ya sabemos punto, estamos haciendo referencia a una clase que se llama radius. Y esto, ¿por qué? Porque tenemos este objeto radius que es igual al botón de login. Entonces, una vez que capturo el elemento de acá, voy a hacer clic en el elemento y eso es todo. Entonces, en la parte inicial simplemente defino la URL en la que voy a trabajar y mando a llamar a este método. ¿Ok? Voy a depurarlo para que podamos ver cómo va a hacer clic en ese elemento. Bien, venimos acá y lo hizo súper rápido, pero está acá. Básicamente le hizo clic y mostró pues esto, mi usuario no es válido, pero entonces sí hizo clic a través de un CSS Selector. Bien, esto de hacerlo a través del CSS Selector tiene una gran ventaja porque nosotros podemos ver que en otros frameworks, como en este caso Playwright, localizan elementos a través del CSS Selector. Por ejemplo, no necesitamos entender todo lo que hace esto acá, que esto es un clic, pero encuentran un frame a través de un ID. Entonces, esto es un ID que se llama myFrame y lo localizaron a través de CSS Selector. Entonces, con esto que aprendemos, ya sabríamos cómo localizar de una forma mucho más fácil elementos en Playwright. Bien. Ahora vamos a ir con un ejercicio más complicado que es el ejercicio de Mercado Libre. Bueno muchachos, entonces una vez aquí en la página de Mercado Libre vamos a buscar por cualquier producto, en este caso yo escogí un iPhone y quiero que el producto que ustedes hayan escrito sean capaces de obtener el precio. Entonces, esto lo que voy a hacer es localizar el elemento acá y quiero que lo intenten por ustedes mismos, pausen el video e intenten obtener el precio del primer producto. Bien. Bueno muchachos, les voy a decir yo cómo lo haría. Entonces obviamente empiezo con mis etiquetas de acá, ¿cierto? Empiezo a generar la sintaxis y lo primero que quiero hacer es como empezar a depurar la información. Por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente que no se los había explicado, es que localizo el elemento, le doy clic derecho, le digo copiar, selector, ¿bien? Y copio aquí el selector y funciona. O sea, aquí Chrome me dice el selector es este y se pone en azul, subrayado. Pero pues esto aquí no es suficiente porque si en algún momento cambian alguna estructura, digamos cambio estas dos cosas, el elemento dejó de funcionar. Entonces hay que tratar de hacer elementos, búsquedas de CSS Selectors mucho más eficientes. Entonces, para esto voy a hacer lo siguiente. Voy a ubicar algo global y después voy a empezar a ir bajando poco a poco. Por ejemplo, yo por acá veo que hay unos OLs. Me faltó esto de acá. Entonces, yo por acá veo que hay unos OLs. ¿Y qué me importan de los OLs? Pues que es donde se manejan las listas de productos. Entonces, acá hay un OL y aquí está el segundo OL. Este segundo OL tiene esta clase de acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a pararme sobre este OL y le voy a decir punto para poner la clase que tiene sujeto. Se dieron cuenta que no me trajo nada y es porque aquí hay dos clases separadas. Para que me busque por esas clases, simplemente quito el espacio y pongo un punto y no me funcionó y es porque aquí también hay otra clase separada a la cual le voy a quitar el espacio y le voy a poner ese punto. De esa forma, yo ya a nivel de HTML estoy en esta parte en esta parte div grande. Y yo sé que esto a su vez tiene varios divs, que si ven que es el de cada producto, como yo quiero el primer producto, lo que voy a hacer es decirle, ok, quiero un LI. Bien, y me dio 50 LIs. ¿Por qué? Pues porque esta búsqueda tiene 50 productos. Entonces, si quiero el primero, podemos hacer lo siguiente. Podemos decirle, eh, podemos, perdón, se me fue este. Podemos decirle dos puntos, first child,
y esto de acá me va a localizar el primer producto. Entonces hasta ahí yo ya voy, digamos que de una forma mucho más eh, acercada al objeto que necesitamos. ¿Cuál es el objeto que necesitamos? ¿Cuál es el nombre de la etiqueta? El nombre de la etiqueta es un spam. ¿Qué pasa si yo aquí le digo spam? Entonces voy a decirle spam. Y me dice que ahí me da 19 spam y yo no sé, no entiendo de qué. Entonces un spam acá, un spam acá, un spam acá. ¿Sí? ¿Qué pasa si le hacemos un first child? Vamos a ver. Dos puntos, first child. Me va a botar 12. No me va a botar el primero porque no tiene la jerarquía que se mostraba en los otros productos. Entonces, aquí el first child no va a ser muy útil. Lo que toca empezar a identificar es cómo me sigo acercando al objeto. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Pues bueno, en estos momentos estoy en esta parte del LI. Y yo voy a empezar a mirar, ok, aquí tengo que entrar a un div. Voy a recordar otra vez dónde está el spam. Y listo, está en esta jerarquía que está bastante grande. Pero yo veo que este spam tiene una clase. Entonces, yo voy a decirle, ok, quiero un spam que tenga la clase price track fraction. Y me dice que hay dos elementos. Voy a limpiar esto, voy a volverlo para que lo vean mucho mejor. Me dice que hay dos elementos. Me dice que encontró el 2.810.000 y el 78.069. Bien, esto me puedo demorar explicándoselos mucho tiempo, pero básicamente lo que hice fue encontrar un locator que tuviera algo de diferente. Me puse ahí a buscar en el HTML que podía encontrar yo diferente e encontré lo siguiente. Encontré este selector de acá, que lo único que me hace es, ok, OL, tomo el primer objeto de la etiqueta LI y busco por este div que tenga esta clase. Esta clase de acá fue la que me ayudó a diferenciar este objeto de este objeto. Bien, entonces una vez yo le doy clic acá, puedo ver que tengo este span así, este producto con muy pocas etiquetas. Bien, también lo logré hacer un poco más pequeñito. Le pude quitar esto. Entonces vamos a ir otra vez a la forma en que lo buscamos. Bien, simplemente quiero tener esto aquí rápido para poder acceder a él. Y de un locator más corto, sigo siendo capaz de encontrar esto aún más corto. Bien, y listo, el ejercicio está hecho. Bueno, pero miren que la búsqueda es tan buena, la forma en que lo localizamos, que si en algún momento yo busco por otro producto, digamos un Samsung, y le digo aquí Enter, me tiene que encontrar el primer precio del producto. Eso es Samsung, excelente. Y aparte, si yo quiero ir un poco más allá y le borro esta parte de acá, esta primera parte donde le ubico que es el LI, me va a dar una lista del precio de todos los productos. Por ejemplo, el primero es 1.079.000, el segundo es 2.899.000, el tercero es 6.149.900. Y esto es increíble porque ustedes a nivel de automatización podrían filtrar por un producto y sin necesidad de usar los filtros de menor a mayor, pueden hacer su lógica y decir, ok, el Samsung más barato es este, o pueden comparar los precios entre Amazon Mercado Libre y van a poder sacar los productos más económicos. Entonces, esta es la forma en que yo utilizo el CS Locators en mi día a día. Espero que este video haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video. Gracias.